El cónsul general de México en San Diego, California, por protocolo su nombre. Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en San Diego. Muchas gracias, cónsul, por atender esta videollamada. El, el propósito de la misma es saber en qué condiciones se encuentra nuestra región transfronteriza, Tijuana-San Diego, que hay mucha dependencia económica, cultural, social, política. El, ayer se decía que los cruces considerados no esenciales se iban a prorrogar hasta el mes de diciembre de este año, debido a las medidas sanitarias de la pandemia. ¿Es correcto? Es incorrecto. La verdad es que para mí es una buena oportunidad la que me das para aclararle a tu audiencia que esa información es falsa. Yo no sé dónde surgió, yo no sé si fue producto de una noticia que adquiere vida propia en las redes, pero lo que se atribuye a mí, eso yo nunca lo dije. La única información certera, precisa, segura que tenemos es que la restricción parcial a los de la frontera a los cruces considerados como no esenciales sigue vigente por consenso, por acuerdo de ambos gobiernos, México y Estados Unidos, hasta el 21 de septiembre, como lo ha estado desde el 21 de marzo. ¿Por qué hasta entonces? ¿Por qué hasta el 21 de septiembre? Porque se tiene como objetivo el prevenir la propagación del virus y promover el distanciamiento social. Eso es lo que sabemos, eso es lo que a mí me ha tocado como cónsul general de México en San Diego repetir tanto en público como en privado. Y hasta ahora, pues los gobiernos federales no han anunciado ninguna otra fecha. Así que yo creo que esa es la fecha con la que debemos trabajar. Pregunta, ¿sigue trabajando la Cancillería con el Departamento de Estado sobre el tema de la contingencia sanitaria para establecer medidas, fechas que, que permitan eh, los cruces no esenciales? Porque en la frontera norte de México somos miles y miles de mexicanos que tenemos una codependencia económica. Uh -huh. Así es, lo sabemos plenamente, esta es una región integrada, son dos países, una sola región, y por supuesto que el gobierno de México está consciente de los efectos que tiene el cierre parcial de la frontera. Por eso cuando se diseñaron las nuevas medidas, se hizo especial hincapié para no afectar el flujo de carga, ¿no? Y me da mucho gusto reportar que ese flujo, si bien luego cayó ligeramente, eso fue no por las medidas de restricción, sino porque en respuesta a las leyes de oferta y demanda en el mercado como consecuencia misma de la pandemia. Como te digo, estas medidas obedecen a la necesidad de mitigar los efectos de la pandemia, de prevenir su contagio. No estaremos plenamente recuperados en lo económico hasta en tanto no tengamos la pandemia bajo control. Y en ese sentido, tanto la Cancillería como las autoridades sanitarias de ambos países trabajan intercambiando información con sus contrapartes estadounidenses y hasta ahora todo ha sido por consenso, todo ha sido por acuerdo. Nosotros hacemos propio el llamado a no hacer estos viajes no esenciales, a no cruzar por tierra la frontera.
mientras estemos en situación de pandemia. Eh, Señor cónsul, sabemos que San Diego, como se le denomina la ciudad más fina de América, de Estados Unidos, es multicultural y hay miles de residentes mexicanos que son la fuerza laboral de este condado. El consulado, ¿cuántos mexicanos tiene registrados, documentados en condición legal e ilegal? ¿Y qué acciones está llevando a cabo el Consulado General de México en San Diego? Que por cierto está muy bonito, está en el centro de San Diego, lo conozco muy bien. El centro de San Diego es hermoso, cerca de la bahía. ¿Qué acciones está tomando? ¿Cuántos tenemos? ¿En qué condiciones están frente al COVID-19? ¿Cuántos, lamentablemente, cuántos ciudadanos, compatriotas han perecido lamentablemente por esta condición? Mira, la pandemia ha afectado muy seriamente a las comunidades latinas del condado de San Diego. La mejor cifra que yo te puedo compartir es que mientras los latinos eh, eh, representan el 36% de la población del condado, los latinos son también el 63% de los casos positivos y el 47% de las personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia del coronavirus. Entonces, esta pandemia nos está afectando particularmente a nosotros. ¿Por qué? Por muchas razones, entre otras, porque estamos sobre representados, tenemos como comunidad una tasa de participación laboral muy alta entre los sectores de la población económicamente activa que nunca dejó de trabajar. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho relacionados con la industria alimenticia, toda la logística de distribución de alimentos, servicios esenciales de limpieza, etc. Entonces, nos ha pegado particularmente. Específicamente, nosotros hemos detectado en el condado de San Diego que lamentablemente 44 personas nacidas en nuestro país han fallecido en este condado como consecuencia del coronavirus. Nuestra responsabilidad desde antes de la pandemia, independientemente de la razón del fallecimiento, una de nuestras responsabilidades principales es ayudar a los seres queridos de los connacionales que lamentablemente fallecen en nuestra jurisdicción a, por un lado, navegar con nuestra asesoría, acompañarlos a hacer los trámites que necesitan hacer con las autoridades locales y luego, si así lo desean, ayudarlos a obtener las visas que se necesitan para repatriar los cuerpos, ya sea Qué bueno que toca ese entero punto. o bien. Qué bueno que toca ese punto. Si un mexicano fallece, ya no por el coronavirus, en el exterior, ¿cuál es el paso que tiene que hacer para, si quieren sus familiares, literal, regresar su cuerpo a su estado o ciudad de origen? ¿Hay una burocracia o hay un trámite Hay una legal y serie nacional? de, hay una serie de protocolos que tanto este consulado como los otros 50 consulados de México, los otros 49 consulados de México en Estados Unidos, seguimos para ayudar a los mexicanos a repatriar los restos de sus seres queridos a nuestro país. En el caso del coronavirus, las autoridades sanitarias de ambos países recomiendan que estos restos sean repatriados una vez que el cuerpo ha sido incinerado, que no sean Cremado, repatriados la en cuerpo cremación. entero. ¿Qué es lo que hace el consulado? Como te decía, el consulado acompaña a los deudos para hacer los trámites que deben hacer con las autoridades locales. Le provee información a la familia sobre las distintas opciones
de las casas funerarias con las que trabajamos y que tienen experiencia en la repatriación Hay de convenios restos. de Y en la colaboración. mayoría, permíteme un segundito, y en la mayoría de las ocasiones nosotros proporcionamos asistencia eh, económica a los deudos. Ahora sí. Esa era mi pregunta, si había algún convenio de colaboración con las funerarias de Estados Unidos, porque sabemos que lamentablemente los costos de un servicio funerario allá son muy altos, ¿no? También en México, pero allá son superiores. Entonces, pues ese era el sentido de la pregunta. Así es. Nosotros hacemos un muy ligero estudio de perfil sociodemográfico dependiendo de las necesidades de la persona. Es que definimos un monto, nuestros recursos son limitados, entonces tratamos de ayudar a todo el mundo y generalmente es un porcentaje del costo, aunque muchas veces, dependiendo de las circunstancias y del caso, cubrimos el 100% de los costos. Cónsul de México en San Diego, California. ¿Cuántos mexicanos hay en San Diego? Eh, Esa es una. La siguiente es, hace casi 15 días se dio un fenómeno en la garita internacional de Tijuana con San Isidro o San Isidro, Tijuana. Las filas para cruzar de los activos esenciales llegaron a las 8 o 9 horas. ¿Qué produjo esto? Bueno, lo que lo produjo fue una decisión unilateral de las autoridades migratorias de Estados Unidos de reducir el número de agentes en la garita, en las garitas fronterizas, de una manera deliberada. Es decir, por decisión del gobierno de Estados Unidos se redujeron los números de garitas abiertas, Los carriles. abiertas con agentes de CBP, de autoridades migratorias estadounidenses, que revisaran los papeles de la gente que quería cruzar por tierra, para que deliberadamente se hiciera más larga la fila y se disuadiera a los ciudadanos y a las personas residentes legales en Estados Unidos, que son los únicos que bajo estas circunstancias pueden cruzar, a cruzar por razones frívolas o por razones no esenciales. Esa fue la única ¿Tienen un razón. registro de cuántos cruzan por estas circunstancias diariamente o van y vienen? Aquí en la frontera San Diego, Tijuana, Tijuana, San Diego, porque hemos visto filas de cientos de carros, ¿no? Todos los días. Las restricciones duraron el fin de semana. Afortunadamente se suspendieron el lunes a mediodía y ya no han anunciado digamos, la intención de volverlo a repetir, aunque eso puede cambiar en cualquier momento. Nosotros, el gobierno de México, hace propio el llamado a restringir los viajes no esenciales a través de la frontera. Lo compartimos con el gobierno. ¿Cuáles son los viajes esenciales? Porque hay muchos fronterizos que... Atahualpa, nada más permíteme un segundito porque van varias preguntas que se me han acumulado y que yo te quiero responder de manera... Muy bien. Muchas gracias por su atención, Consul. No, al contrario. Entonces, te decía, nosotros compartimos ese llamado a evitar los viajes no esenciales y estaremos monitoreando la evolución de la situación en las garitas para, de ser necesario, informarle a la comunidad. Otra pregunta que te debía, son 300,000 mexicanos aproximadamente los que viven en nuestra jurisdicción consular, es decir, el condado de San Diego. Representan aproximadamente el 36% de la población los latinos. Si hablamos únicamente de los nacidos en México, probablemente estarán alrededor del 10-12% de la población de San Diego. Eso sí. Ahora sí, perdón, me decías... ¿Estos incluyen los nacidos en México, incluyen
300, mexicoamericanos, la doble nacionalidad y todo. sí, 300,000 personas nacidos en México, nacionales mexicanos. Para que Muchos de ellos, el público sepa hasta muchos de dónde ellos dobles llega nacionales. la jurisdicción del Consulado General de México en Estados Unidos. ¿Hasta qué millas tiene jurisdicción legal? Nosotros cubrimos los condados de San Diego y de Imperial. Sin embargo, como sabes, en Caléxico tenemos un consulado de carrera que se encarga de atender ese condado y nosotros nos enfocamos en San Diego, aun cuando la jurisdicción de Imperial, el consulado de carrera en Caléxico, formalmente depende de nosotros. Si Te un tengo que agradecer. si un ciudadano va en tránsito en la carretera interestatal 5 y el 805 ya rebasó las líneas de San Diego, ¿qué protección tiene jurídica? No entiendo la pregunta, perdón. Que si vamos en la carretera hacia el norte, ¿hasta dónde llega nuestra protección consular? Todo el territorio estadounidense está dividido en jurisdicciones consulares. Nada más en California hay 10 consulados de México, hay 11 consulados en Texas. Tenemos la red consular más amplia y capilar que un país tiene en otro. Entonces, dependiendo de dónde se localice uno en Estados Unidos, es que estará bajo la protección consular del consulado respectivo. Te agradezco muchísimo, Atahualpa, la No, al oportunidad que nos contrario, das. nada más para que la gente sepa qué números se pueden comunicar o de qué forma se pueden comunicar, si tienen una urgencia, una emergencia, la gente en tránsito, la gente que ya está allá, un número de atención que se sienta mal o que tenga algunos síntomas. Cónsul, muchas gracias por sus minutos. No, al contrario, mira, la recomendación que yo podría hacerle a la gente es que visite nuestra página. Ahí luego aparecen los diferentes teléfonos de emergencia que tenemos, la ventanilla de salud, etcétera. Hay manera de contactarnos por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono. En general, yo recomiendo que la gente tome nota del teléfono de protección del Consulado de México en San Diego, que es el 619-308-9957, 619-308-9957, y también que nos escriba al Departamento de Protección Consular del Consulado, que es protección@consulmexsd.org. Pero en cualquier caso, en nuestra página electrónica está la información que cualquier persona requiere. Muchísimas gracias. Es la de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Te agradezco muchísimo la oportunidad que me das. Un abrazo. No, al contrario. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.